Pues vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos, a todas. En nombre de la Asociación de Estudiantes Egresados del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba, les doy la bienvenida a este evento. Hoy tendremos el honor de poder presentar el libro de Francisco Moras y Fuentes, llamado Legalismo y Constitucionalismo. Agradecemos mucho a los presentes, a las panelistas y a Francisco por la confianza en la Delegación México para realizar este evento y por haber generado pues este espacio, ¿no? Sobre todo también a la delegación mexicana. Antes de dar inicio, les pido que apaguen sus micrófonos. Solamente utilicemos los micrófonos al final del evento, y si hay algún tipo de comunicación, les pedimos que sea a través del chat para no interferir con las intervenciones de cada una de las personas presentes. Para iniciar, voy a leer un poco de las semblanzas de cada uno de los participantes en la presentación de este libro. Voy a iniciar con el doctor Francisco Moras y Fuentes, que es doctor sobresaliente cum laude, especializado en teoría y filosofía del derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, con reconocimiento laureado, y diplomado en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Actualmente se desempeña como profesor titular A, por oposición, adscrito al Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de CONACYT y cuenta con perfil deseable PRODEP de la SEP. Realizó una estancia postdoctoral en el European University Institute de Florencia, Italia, profesor invitado por el Departamento Theodor Mommsen de la Universidad de Huelva, España, con cursos de especialización y posgrado en la Universidad de Texas en Dallas, en el Instituto Internacional de los Derechos del Hombre René Cassin de Estrasburgo, en el Instituto for Advanced Legal Studies de Londres, y también es codirector de la colección Rifrazioni Studi Critici de Historia de la Filosofía del Diritto. No sé si lo he dicho bien. eh, También el doctor Francisco Moras y Fuentes cuenta con una amplia experiencia docente a nivel de licenciatura y posgrado en la Universidad de Guanajuato, en la Benemérita Universidad de Oaxaca, en la Iberoamericana, en la Escuela Federal de Formación Judicial, entre otras. De sus publicaciones destacamos Legalismo y Constitucionalismo, Conversaciones sobre la filosofía del derecho contemporánea, Democracia, ensayos de filosofía política y jurídica. Ahora vamos a leer la semblanza de Ana María Quintero, quien es politóloga, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia y máster en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. En Colombia trabajó durante varios años como investigadora de derechos humanos, integrando el equipo de la Comisión Colombiana de Juristas, en donde lideró el equipo sobre derechos civiles y políticos. Tras culminar sus estudios en Madrid, se incorporó al equipo del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, en donde estuvo a cargo de la coordinación de un proyecto financiado con fondos europeos para la promoción de los derechos humanos de pueblos indígenas y afrodescendientes de Colombia, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Desde hace 7 años, Ana María trabaja para Naciones Unidas, en donde ha desempeñado distintos cargos. Primero, como analista de derechos humanos, trabajó con la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en donde tuvo la oportunidad de asesorar la formulación del capítulo sobre justicia transicional incorporado en el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Posteriormente formó parte del equipo de la misión de las Naciones Unidas para verificar la implementación del acuerdo de paz en Colombia. En la actualidad, Ana María se desempeña como oficial de derechos humanos en la Oficina de Naciones Unidas en Nueva York, brindando apoyo a la promoción e implementación de políticas de derechos humanos en las operaciones de paz en el mundo. Finalmente, vamos a leer la semblanza de Josué Vargas Estrada, quien es abogado postulante en materia fiscal, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, doctorando en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,
maestro en Derecho Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, licenciado en Derecho y Economía por la UNAM y estudia las licenciaturas en Filosofía por la Universidad Panamericana y en Contaduría por la UPAEP. Profesor de Derecho Fiscal, Derecho Internacional Público y Filosofía del Derecho en el Centro Iberoamericano de Posgrados y en el Instituto de Derechos Humanos para el Desarrollo. Pues bien, después de haber leído las semblanzas, agradecemos la participación de todos y todas ustedes el día de hoy y cedo el uso de la voz a Francisco Mora Cifuentes, quien nos va a hablar de su libro, Legalismo y Constitucionalismo. Bueno, muchas gracias, Laura. Y obviamente quiero comenzar dándole las gracias a todas, a todos. Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero gusto, un verdadero placer estar realizando esta presentación editorial de mi libro, y quisiera comenzar obviamente dando unos breves agradecimientos. En primer lugar, pues a la Asociación de Estudiantes y Egresados del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba, antes Bartolomé de las Casas. También quiero dar las gracias obviamente al doctor Josué Vargas Estrada por aceptar mi invitación, y muy sentidamente también a mi querida amiga y compañera del instituto, Ana María Quintero Erazo, por la compañía y sobre todo por estar apoyándome el día de hoy. Y obviamente no quisiera dejar tampoco pasar la oportunidad de dar las gracias al doctor Jesús Cervantes, quien es quien se encarga de llevar adelante todos los trabajos de la delegación en México. Jesús, el doctor Jesús Cervantes, pues en gran medida el responsable de que el día de hoy estemos aquí. Yo en esta primera intervención en realidad quisiera tomarme muy poco tiempo. A mí me interesaría mucho más que escuchar los comentarios tanto de Josué como de Ana María, pero efectivamente lo que hoy nos convoca pues es mi libro, ¿no? que es el producto de mi tesis doctoral. Y si quieren les puedo comentar muy brevemente cómo fue su desarrollo y finalmente su publicación. Bueno, yo ingresé al Instituto Bartolomé de las Casas en el año 2007, y de 2007 al 2009 estuve cursando los estudios del máster en estudios avanzados. Después estuve en el centro y hasta el 2014 pues fue que concluí mis estudios. Yo tuve la suerte de que en mis años en el instituto, en el Instituto Gregorio Peces Barba, pues todos nuestros profesores y amigos pues siempre se portaron muy amablemente conmigo, pero yo particularmente tuve la fortuna de que la profesora María del Carmen Barranco Avilés asumiera pues mi tutoría y sobre todo mi formación. Entonces, en gran medida, este trabajo, si pudo salir adelante, fue pues, gracias a su apoyo, pero fundamentalmente a su impulso. Creo que si hay una cosa que caracteriza a la profesora Barranco es que es alguien muy comprometido con la formación de sus estudiantes. Y en el año 2014, pues este trabajo fue defendido con un tribunal donde estuvo quien entonces era director del instituto, el profesor Francisco Javier Anzuategui Roy, a quien también le agradezco muchísimo sus atenciones y todo el apoyo brindado, así como a la profesora Cristina García Pascual de Valencia y fundamentalmente al profesor Máximo Latorre, ¿no? Con quien me une también una gran, pues sí, una gran relación de colaboración y también de magisterio. Bueno, este libro se integra de 5 capítulos y está dedicado a hacer una propuesta de reconstrucción de lo que yo denomino las ideologías legalista y constitucionalista. Desde el punto de vista metodológico, podríamos decir, es un libro que se incardina no en el estudio de lo que por neoconstitucionalismo podemos entender, aunque claro, está muy enmarcado en el ámbito del Estado constitucional y sobre todo de lo que se han venido a denominar pues las microteorías, las teorías particulares del derecho
o las teorías regionales del derecho. Tiene una estructura, yo diría, muy simple. El primer capítulo parte con una noción o un principio regulativo sobre el cual articular cada una de las ideologías, la noción de autonomía personal o individual para el caso del legalismo, y la concepción o el concepto republicano de libertad para el caso del constitucionalismo. El segundo capítulo está dedicado al Estado de Derecho, y yo defiendo que el legalismo apoyaría lo que al menos hay en el seno del instituto y de lo que la filosofía del derecho en España durante los años 90 y a principios de este siglo se denominó un concepto restringido de Estado de Derecho, ¿no? En este famoso trabajo del profesor Eusebio Fernández. Para la ideología constitucionalista hablo de un concepto amplio de Estado de Derecho, y este concepto amplio se caracteriza fundamentalmente por incorporar al catálogo de derechos y exigir el cumplimiento de la satisfacción de las necesidades básicas y profundizar en la democracia. En el tercer capítulo lo dedico a la idea de los derechos fundamentales, y bueno, desde ese punto de vista defiendo que el legalismo manejaría una noción de los derechos fundamentales o una comprensión de los derechos fundamentales muy deontológica, y sobre todo muy en la línea de la escuela, pudiéramos decir, los derechos entendidos, si queremos decirlo, como triunfos y como derechos subjetivos en sentido estricto. Para la ideología constitucionalista, pues hablo más de la idea de la dimensión objetiva de los derechos en tanto valores, de cómo los derechos son vistos más que derechos subjetivos como normas de principio que tienen que ser garantizadas, y sobre todo que establecen deberes de protección a cargo de las autoridades. En el cuarto capítulo hablo de la teoría de la norma, hablo de principios y reglas, y finalmente el quinto capítulo, que es el capítulo que yo creo que puede resultar un poco más interesante, incluso más chocante para lo que es la literatura estándar. Yo defiendo que el legalismo estaría por la idea de un constitucionalismo fuerte, mientras que el constitucionalismo defendería un constitucionalismo débil. Ya desde el prólogo, mi maestra, la profesora Barranco, deja claras las discrepancias que tuvimos desde el momento en que estuve elaborando mi tesis. Yo, sin embargo, creo que desde el punto de vista de la ideología, o como yo lo planteé, es decir, mi trabajo no es un trabajo estrictamente conceptual o puramente teórico, sino más incardinado en lo que podríamos denominar la política o la ideología jurídica. Yo creo que es consecuente. Y bueno, ese es en general el sentido del libro, el contenido del libro, y sobre todo en esta primera intervención quisiera reiterar mi agradecimiento a mi profesora, la doctora María del Carmen Barranco Avilés, por todo su apoyo, por todas sus enseñanzas, y fundamentalmente sentirme también muy complacido por el espacio que la Asociación de Exalumnos y Estudiantes egresados del Instituto Gregorio Peces Barba me están brindando. Yo preferiría dejarlo aquí, escuchar mejor a Josué y a Ana María, y en esa medida poder tener un diálogo más que continuar con mi monólogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Qué interesante todo lo que nos acabas de contar. Vamos a pasar a la intervención de Ana Quintero Erazo, quien será la primera en comentar aquellas cuestiones que ha notado, preguntas del libro que pueda tener, y bueno, pasar este debate que se puede dar alrededor del libro. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo también quiero empezar por hacer unos saludos especiales a la Asociación de Exalumnos del Instituto Gregorio Peces Barba. Pues yo también soy una exalumna de la Universidad Carlos III y del que era el Instituto Gregorio Peces Barba antes, del Instituto Bartolomé Las Casas, que era antes. Así que pues es un gusto poder estar aquí, y sobre todo darle las gracias a Francisco, que es además mi muy querido amigo, y que gracias a esta invitación me ha dado la oportunidad de volver a meterme en estos temas que para mí se quedaron un poco atrás de la época de la universidad, y realmente que siendo, tengo que decir, un libro pues complejo,
por la temática que se propone y la complejidad de los asuntos filosóficos que nos propone, también encontré, quiero decir, disfruté y encontré muy interesante, y me recordó muchas de las conversaciones que tuvimos en la universidad, Francisco y yo muchas veces, porque compartimos muchos espacios, y pues era parte justamente lo más rico de la vida de la universidad, es tener la oportunidad de intercambiar las ideas con los colegas, con los compañeros. Así que voy a volver sobre esta forma muy esquemática, o sea, sobre esta presentación muy esquemática que nos hizo Francisco de su tesis, solo para tomar algunos elementos que son los que para mí son más atractivos de su planteamiento, y vincularlos con las cosas en las que me hizo reflexionar mientras lo leía. Realmente es como lo que yo quisiera destacar, porque como decía, yo después en mi vida profesional he estado en un ámbito mucho más pragmático del ejercicio de los derechos, y me ha hecho realmente, me ha interpelado sobre la forma como en el plano filosófico y de la fundamentación de los derechos nos pensamos en los derechos, y la forma como en la realidad concreta se ejercen los derechos, y ocurre la praxis de la democracia también, que creo que es justamente al final de todo realmente el debate que está de fondo en el libro que nos presenta Francisco hoy. Es esta disyuntiva permanente sobre cómo como sociedad tomamos las decisiones, la manera como nos posicionamos a la hora de tomar esas decisiones, los mecanismos que utilizamos para las tomas de las decisiones, y qué hacemos para protegernos, qué hacemos cuando el método de la decisión democrática, que es la regla de las mayorías, afecta negativamente los derechos de otros grupos y de los grupos que no están representados en esa mayoría. Entonces, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Y yo creo que cuando Francisco inicia el planteamiento de su tesis, empieza, este es su punto de partida, precisamente. La idea de que su interés es poder entender este fenómeno jurídico, pero contextualizado. Entendiendo que todo el fenómeno jurídico no ocurre como abstraído de la realidad concreta en donde se encuentra. Está mediado por el poder, está mediado por los contextos concretos, por realidades subjetivas, por las presunciones morales de todos los sujetos que participan, y no solamente del operador jurídico, sino, dado que el componente democrático es uno de los elementos que Francisco trae a la discusión, también el de todos los que participamos en el debate democrático. Y esta es una primera cosa que quiero rescatar. También la idea que me parece que queda problematizada al lado de esto es una que está muy a la base del pensamiento del que fuera nuestro profesor Gregorio Peces Barba, la idea de que los derechos fundamentales representan esta ética pública, esta ética pública que es necesaria para los estados modernos, los estados constitucionales modernos, en donde nos podemos plantear los derechos humanos de una manera como limpia, incontrovertible, que nos da, que llena de contenido a la democracia. Y yo creo que, no sé, entre las personas que nos acompañan hoy, quienes están en la realidad, digamos, en el ejercicio del activismo en los derechos humanos, o que están participando en las dinámicas sociales de cada día, yo creo que esto les puede hablar, de cómo nos planteamos esta idea de la ética pública. Y teniendo en cuenta eso, entonces creo que cobra mucho valor la pregunta de quién y cómo se toman entonces esas decisiones, quién y cómo se define el derecho, y cómo comprendemos entonces cuál es la ideología, en los términos en los que lo plantea Francisco, que está detrás de esa concepción del derecho y de la concepción de la democracia en la que ese derecho se desarrolla. Y aquí yo realmente, cuando lo estaba leyendo, y ahorita que te escuchaba otra vez, Francisco, en la presentación, estaba todavía tratando de decidir si yo estaría más en la vertiente del legalismo, si estaría todavía más en la vertiente del constitucionalismo. Y aquí otra vez recordaba la forma como nosotros nos debatíamos sobre estas ideas, pero la verdad es que digamos que a priori, cuando inicié a leer todo, pensaba yo que mi postura iba a estar más del lado del constitucionalismo en la
antes de empezar la lectura, y al final he terminado en la idea de que quizás, a pesar de todo, tal vez me voy a instalar, me voy a ubicar en el ala de la ideología del legalismo, así como la planteas tú, digamos, con esas definiciones que estás planteando tú en el libro. O sea, en la idea de que es una concepción basada en la autonomía individual, en esta idea de un Estado restringido, en la idea de que se prioriza la idea de que se prioriza la dimensión de o sea, esta idea de los derechos humanos como límites al poder público, como ese eso que llamabas tú el triunfo, como esa carta que puedes sacar en última instancia cuando te encuentras avasallado, ¿no? En una situación como para enfrentarte a la arbitrariedad, pues este es un seguro para las personas, en donde tienes esta constitución sólida, una constitución que funciona como una norma fundamental a la que puedes acudir como en ese seguro. Sin embargo, es decir, esto lo pienso cuando digo, ok, esto es lo que yo he visto que ocurre cuando te encuentras en sociedades como probablemente la sociedad de la que provengo yo soy colombiana, entonces no solamente con un tradicionalismo constitucional muy fuerte, sino en donde el espacio político es extremadamente restringido y en donde las posibilidades históricamente, y pues saben conocido la tradición que desafortunadamente hemos tenido en nuestro país de una guerra política de décadas, en donde realmente lo que ha estado en controversia ha sido los posicionamientos políticos, la imposibilidad de utilizar los procedimientos tradicionales de la democracia para tomar decisiones en conjunto. Y en este contexto, la Constitución y los derechos como triunfos se han convertido en una oportunidad para poder abrir el espacio político y para poder llevar adelante demandas, reclamos que de otra forma habría sido imposible. Dicho esto, quiero también decir que aunque antes, en otro tiempo, había pensado que esta era la respuesta para la controversia sobre cómo, si es que existiese una dicotomía entre qué es mejor entre la democracia, la llamada controversia entre la democracia y el derecho, también creo que es muy importante no perder de perspectiva este llamado a que siempre hay que leer esto contextualizado. Y hay otras sociedades, o sea, porque esto tiene sus vicios, ¿no? O sea, pensar y utilizar el derecho de esta manera acarrea también indudablemente un debilitamiento de la democracia y un debilitamiento de los procedimientos y de la participación política y digamos, del empoderamiento ciudadano y del empoderamiento de la capacidad de toma de decisiones y de autogobierno, que es pues también una parte fundamental de las ideas democráticas, ¿no? Pero yo no encuentro, no sé, creo que puedes seguir dedicando a profundizar más en estos estudios, Francisco, para ver cómo vamos a resolver este dilema, porque en ciertas circunstancias yo creo que los derechos siguen siendo como esa última ratio a la que te puedes amarrar en circunstancias muy extremas, pero para poder avanzar y profundizar la democracia, para poder llenarla de contenido más fuerte, también es cierto que necesitamos encontrar la manera de darle más peso, más poder, sin caer en el extremo que nos advierte Paco, que nos advierte Francisco sobre el populismo, darle poder fortalecer también las decisiones democráticas, la construcción de consensos, las democracias deliberativas, los procedimientos que nos aseguran también una construcción de la legitimidad mucho más como desde la base, digamos. Yo creo que por ahora estas son las cosas en las que quisiste reflexionar, Paco. Francisco, perdón, que me siento aquí muy ya en confianza, pero realmente y no solamente en la realidad de mi propio país, en la realidad por ejemplo, de lugares como México, que yo creo que donde nos encontramos ante Ana María, ¿se te está escuchando un poco cortado? Vale, ya estaba también cerrando y despidiendo.
Ya, pues muchas gracias de nuevo y me quedo muy pendiente para seguir la conversación. Vale, muchas gracias, Ana María. Sí, algo debió haber pasado con el micrófono en la última parte, pero solamente unos segundos. Muchas gracias por tu intervención. Ha sido muy interesante escucharte y sobre todo escucharte con esta pasión con la que hablas y además con la que te haces estos cuestionamientos internos en relación con lo que comenta Francisco en el libro de estos modelos normativos. Nos estás invitando muchísimo a leer el libro de Francisco. Se nos hacen muy interesantes estos comentarios. Pasamos con la intervención ahora de Josué Vargas Estrada. Muchas gracias por también estar aquí. Muchas gracias, Laura. Primeramente, la parte de los agradecimientos. Quiero agradecer a la asociación por la invitación, a mi amigo Francisco por permitirme el honor de estar aquí presentando una obra que me parece sumamente relevante para el contexto nacional, para el contexto filosófico en lengua hispana, independientemente de la amistad que me une con él. En un ejercicio de honestidad, me parece una obra sumamente relevante y quiero hacer eco de dos cosas. Algo que con lo que terminaba Ana, en el sentido de que me voy a permitir ciertas atribuciones gracias a la amistad que me une al autor. Y pues esto es un diálogo entre amigos. Y algo que decía ahorita Laura, que es lo que voy a hacer es una invitación a la lectura de un excelente libro que puede servir a todo mundo, ¿no? O sea, no exclusivamente a estudiantes de posgrado, que creo que es el que lo va a poder aprovechar más, sobre todo por la profundidad con la que se tratan los temas, pero creo que puede ser un gran ejemplo para alumnos de ciencias sociales en general, y es un poquito más adelante lo iré explicando. Primeramente, quiero destacar algo que comentaba el doctor Francisco en su primera intervención. Me parece algo muy retador el hecho de que él, siendo aún más joven investigador, en la época donde inicia la elaboración de su tesis, haya entrado en una franca discusión con su directora de tesis. Y considerando que su directora de tesis es una persona académicamente y humanamente grandiosa, me parece algo sumamente enriquecedor, viéndolo desde la perspectiva de un futuro alumno, ¿no? Que no nos tenemos que someter al pensamiento de los grandes pensadores, o es que esto lo dijo tal profesor que es famoso, o tal escritor dijo tal cosa. Francisco desde muy joven tuvo esa visión de decir, esta es mi opinión, y a lo largo de 480 páginas de su tesis doctoral, lo voy a defender, que también amerita mucho la extensión de la tesis. O sea, la verdad, tuve la oportunidad de leer la tesis del doctor cuando todavía era tesis, antes de que fuera la publicación, hace 7 años, más o menos, 6 años, que es cuando salió publicada, y metodológicamente y de fondo es algo muy enriquecedor, y incluso es una motivación a tratar de hacer mejor las cosas, viéndolo como que soy, yo voy a adelantar un poquito tu edad, Francisco, pero soy como 6 meses más joven que Francisco, entonces me permite verlo como, digo, el día de hoy voy a respetar su edad. Entonces, vamos a ir por partes, y hay cosas que yo, aparte del franco debate con el que entra con su directora de tesis, lo que hace Francisco a lo largo de la obra, hace propuestas sumamente valientes, que no son complacientes, lo cual es sumamente relevante, ¿no? O sea, no se sube al barco o al tren de la opinión mayoritaria, sino que intenta entablar un diálogo con ellos. No nada más es ir a criticar o subirse al barco, sino él en lo que se convierte es en alguien que quiere dialogar con el pensamiento, lo cual creo que es sumamente relevante. Y eso nos habla de dos cosas, de una humildad humana y humildad académica también del doctor Francisco, que escribió esto que lo empezó a escribir hace 10 años aproximadamente. Entonces, digo, es una tesis que sale publicada en el 2014, tiene un tribunal que me parece sumamente excepcional. En aquel entonces, quien era el director del Instituto de Derechos Humanos, Bartolomé de las Casas, tiene a Máximo Latorre, lo cual es un honor
tener a alguien tan grande, ¿no? Y que esa persona pueda evaluar y enriquecer la obra. Que a pesar de lo cual me parece muy retador, como en el libro, en su introducción, dice, pese a que me hicieron grandes aportaciones, asumo la responsabilidad y respeto lo que yo sostuve en su momento. Nuevamente, podemos ver cómo no se doblega ante la imagen de por lo menos 4 profesores muy grandes que tuvo su directora de tesis y los 3 miembros de su tribunal. No se sometió, lo cual es algo sumamente motivador, viéndolo desde lo que le puede servir probablemente el día de hoy este video lo van a ver alumnos del doctor Francisco que están en licenciatura y que, estoy invitando a que te reten, lo cual creo que, después me dirás cómo te fue, pero creo que es muy interesante también. O sea, no nada más queremos alumnos que vayan y que digan, ¿no? Lo que diga el doctor y se acabó. Queremos, también uno como docente se enriquece de aquel alumno que es inquieto, aquel alumno que es curioso y que se atreve a cuestionar tanto a los autores como a sus profesores, lo cual creo que es algo sumamente importante. Un aspecto que me parece igualmente relevante, la seriedad metodológica con la que se escribe. Creo, aquí en mis notas lo puse, ¿no? Si Humberto Eco, cuando tuvo en mente escribir cómo se hace una tesis doctoral, hubiera visto la tesis del doctor Francisco, Humberto pues, estaría muy orgulloso, ¿no? O sea, cómo, aunque uno no sea versado en la temática en la que escribe el doctor Francisco, puede observar o puede ir siguiendo de la mano. Pese a ser un tema sumamente complejo, nos va llevando de la mano para que vayamos entendiendo conceptos, su desarrollo histórico, qué autores están en contra, qué autores están a favor, y al final de cada capítulo, él nos desgrana cuál es su opinión. Entonces, creo que eso es lo que enriquece sumamente la obra y que metodológicamente se vuelve importante como un ejercicio para que un alumno que el día de hoy está planeando su tesis de licenciatura, maestría o doctorado, se pueda plantear cómo se puede hacer una tesis y que lo pueda ver plasmado, no únicamente en directrices, sino que vea cómo se estructura de manera ideal una muy buena tesis. Entonces, por eso hacía eco lo que decía Ana al final de su intervención. Estoy tratando de ser lo más objetivo posible, pero evidentemente un vínculo emocional y afectivo. Entonces, dentro de la temática, ya la mencionó muy bien Ana, entonces voy a ser muy breve en ese aspecto. Tiene una temática sumamente compleja, la cual reconoce su directora de tesis en el prólogo que le escribe. Es un tema que amerita la extensión de la obra. No hay, yo cuando me descubrí releyendo su obra, ahora en formato de libro, pues uno se descubre que está subrayando buena parte de la obra. Y el libro parece que uno no está subrayando, está iluminando el libro. Entonces, porque observo que no hay, son párrafos autoconclusivos, hay ideas muy concretas, no es algo ambiguo, y lo cual me parece sumamente interesante cómo desde la filosofía abarca algo que puede ser más bien, o pareciera ser más bien objeto de estudio de constitucionalistas y quizá no de filósofos, pero el ejercicio que hace Francisco es sumamente relevante, en el sentido que es con los lentes de un filósofo, va a observar algo que habitualmente están estudiando los constitucionalistas. Entonces, esto se trata de dar nuevas luces. Me parece algo también muy interesante en el aspecto académico que se vive actualmente, por lo menos en México y creo que en buena parte de América Latina, donde la filosofía y la filosofía jurídica se encuentra sumamente relevada a un segundo término, o incluso hay universidades donde ya no se imparten esas asignaturas. Entonces, lo que podemos observar en esta obra es cómo la óptica de un filósofo nos puede permitir el observar las cosas desde una diferente óptica. Entonces, creo que eso es sumamente relevante. Y en cuanto a los capítulos, los voy a comentar muy brevemente. Repito, esto es una invitación a la lectura y una invitación al diálogo con el doctor Francisco. Entonces, tenemos, algo que me parece muy interesante, como el título de su obra lo encontramos en cada capítulo. O sea, como de manera
la manera en la que estructura el pensamiento y el hilo de sus ideas. Cómo a través de, primero nos explica qué es el legalismo, en algún concepto, por ejemplo, en el capítulo de los principios regulativos, y después nos explica en qué consiste el constitucionalismo en ese mismo capítulo de los principios. Entonces, para ir entablando un diálogo con el doctor Francisco, lo que vamos a ver, hay temas sumamente relevantes, como el hecho de cómo podemos contraponer o cómo podemos complementar, mejor dicho, la noción de autonomía individual, en el caso del primer capítulo, con la concepción republicana de la libertad. O sea, cómo no necesariamente van a ser temas que se encuentran en disputa o en debate, sino que lo que observamos al final de los capítulos es que va haciendo una síntesis y va generando nuevos proyectos sin necesidad de sumarse a alguno de los dos, sino generando ideas nuevas. Entonces, esto es una invitación a la lectura, no quisiera ser muy extensivo, pero hay temas que son imposibles de no tocar, ¿no? Y además de la manera en la que lo hace el autor de esta obra, que vamos a ver temas tan relevantes y tan actuales, y también que llevan tantos años en la academia, como la concepción restringida del Estado de Derecho. Tenemos la concepción restringida y la concepción amplia, y cómo lo encuadra dentro del legalismo y constitucionalismo, que, como él nos comentó en su introducción, es algo que tuvo a bien una confrontación amistosa con la directora de tesis, y que él aún así decide tomar una postura propia. Y repito, no sumarse a los autores y tampoco someterse a la postura que muchas veces uno como alumno, cuando se acerca con un director de tesis, nos sucede, ¿no? Que la imagen del profesor nos inspira esa autoridad, y pocas veces nos atrevemos a cuestionarle, ¿no? O a defender una idea propia, que estemos bien o estemos mal, al final de cuentas es la conclusión personal a la que uno llega. Y creo que eso tiene mucho más valor que irle al caballo ganador. Entonces, creo que eso es sumamente relevante. Entonces, para no repetir temas que ya platicó ahorita la maestra Ana, voy a ver temas más metodológicos, que me parece algo muy, muy interesante. Entonces, hay temas muy, muy modernos, cuando él habla sobre los problemas de la decisión colectiva, una constitución expansiva y democrática, en su último capítulo, que son temas que, por ejemplo, hace poco Roberto Gargarella publicó una obra que va en ese sentido. Entonces, me parece una obra que también está a la vanguardia, y digo, creo que una buena obra no se trata de que nos genere, que nos deje perplejos por el simple hecho de hacerlo, ¿no? Porque sean ideas ambiguas o algo. Al contrario, es una obra que nos invita, a través de su vasta bibliografía, a seguir estudiando estos temas, y que siguen siendo temas sumamente relevantes. ¿Por qué comento tanto el hecho de que son relevantes? Yo en mi práctica profesional soy abogado litigante, más allá de dedicarme a la docencia, me he dedicado al litigio, y esta obra, pese a ser una óptica filosófica, creo que es sumamente relevante para aquellos estudiantes que están pensando igualmente dedicarse a postular a algún área de derecho. ¿Por qué? Si únicamente nos dedicamos a la parte del derecho positivo, nos vamos a volver operadores jurídicos, de una terminología ocupada por Ignacio Bourgois. Y en cambio, dice, mismo Ignacio Bourgois mencionaba en clase, y en uno de sus más famosos libros, menciona el hecho de que un abogado no puede ser un leguleyo, aquel que recita normas, ¿no? Y que se sabe códigos de memoria, sino que un buen abogado es un jurisconsulto, que es alguien que sabe el por qué funcionan las cosas. Si lo queremos ver con un símil muy sencillo, podemos ser un operador jurídico, que es la persona que se encarga de jalar una palanca de una maquinaria. Entonces, esta persona sabe que un abogado litigante sabe que ante tal acto aplica tal norma. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es jalar una palanca. En cambio, desde una óptica como la que encontramos en este libro, vemos un poco más allá. No somos la persona que jala la palanca, sino que somos aquella persona que entiende
por qué se jala la palanca, que entiende cómo funciona o por qué la necesidad de tener una palanca. Eso es lo que nos da la óptica filosófica de cualquier área del derecho, en este caso del constitucionalismo. Creo que es importante, uno como operador jurídico, que sepa por qué estamos haciendo las cosas que hacemos, por qué las hacemos de tal forma, por qué existe esa manera de trabajar. Entonces, creo que es algo muy relevante. En su último capítulo, cuando nos habla sobre el constitucionalismo popular, e incluso hay otro capítulo comentando las críticas más amplias que se han hecho al constitucionalismo popular, es porque todo el mundo creemos, dentro del discurso político decimos que la democracia es algo positivo. O sea, creo que eso poca gente se atrevería a decir que conviene mejor una autocracia o un estado oligárquico. Ahora, ¿por qué? Creo que esa es una invitación a la que nos hace el libro, y esto es algo a lo que conmino a los estudiantes del doctor Francisco, que en este último capítulo van a encontrar algo muy interesante, que es por qué funciona. No, ¿por qué sostenemos que hay ciertas cosas que funcionan? Si sostenemos que la democracia funciona, sí, está muy bien. Dentro del discurso político creo que nadie lo va a discutir, pero ¿por qué? Y dentro de la democracia hay diferentes ópticas. ¿Por qué vamos a defender una en contra de otras? ¿Por qué no decidimos, por qué las mayorías se pueden equivocar? Por ejemplo, este es un tema sumamente relevante. Una democracia absoluta, donde digamos, levantamos una democracia directa, levantamos la mano en la plaza pública y decidimos algún acto aberrante, que aquí es lo que nos menciona. Si no me recuerdo, en el primer capítulo de la obra, cuando nos habla en el segundo capítulo de la obra, cuando nos habla de los derechos subjetivos, que son aquellas, ese coto vedado, que diría Garzón Valdés, o la defensa del más débil, que diría Ferrayol. El hecho de que pueden existir mayorías que sean aplastantes. O sea, por ejemplo, en el tema de las minorías religiosas, si votamos por mayoría, ¿qué opinan en México sobre que todos seamos guadalupanos? Pues va a haber una votación mayoritaria del 80-90%. Y aquellos que no sean guadalupanos, pues ¿qué creen? Vivimos en una democracia y pues aquí todos mundo somos guadalupanos. Entonces, para que no existan ese tipo de aberraciones, me atrevería a decir, es que en el quinto capítulo encontramos ese tema, ¿no? Sobre por qué las democracias no siempre tienen la razón y por qué es que no siempre tienen la razón. Entonces, creo que, por eso comentaba hace unos minutos, el por qué la filosofía, por qué considero que está mal, que el hecho de que la filosofía se encuentra relegada en los planes de estudio a un segundo término y dándole prioridad a las materias de derecho positivo, en el hecho de que se le está enseñando a los alumnos a que sean operadores, a que sepan que hay una palanca que tienen que jalar cada 2 minutos y se acabó. Al contrario, esta obra lo que nos invita es a conocer todo eso. O sea, desde la óptica del filósofo se trata de desgranar la máquina, observarla por dentro, ver qué podemos mejorar. Creo que ese es al final, dentro de las propuestas que se mencionan en el libro, se observa una serie de propuestas de por qué tenemos lo que tenemos y qué podemos hacer para mejorar estas cosas. Creo que para tanto alumnos que tengan intereses teóricos como intereses prácticos, el libro va a ser sumamente interesante. No nada más verlo como algo que está en abstracto. Son temas que se pueden aplicar a la realidad y comprender algo muy sencillo. Yo de paso me serviré de un ejemplo muy práctico. Cuando uno está en la práctica jurídica, en los tribunales, uno sabe lo que tiene que hacer. Hay gente que trabaja en base a machotes, que en México son formatos preestablecidos, que uno se encarga de rellenar y pongo el demandante, Francisco Mora, demandada, Ana Quintero, y se acabó. Y lo bajo de internet y eso lo puedo hacer. Entonces, es algo que, pese a ser muy habitual, es algo que lo que nos invita este libro es que comprendamos, porque esas cosas son, cómo podemos llevar esa óptica de la persona que se cuestiona, de la persona que se analiza, el que se pregunta el por qué, cómo llevarlo a la práctica. Creo que esto puede ser algo muy interesante para los alumnos. Y como cuenta, es la invitación
a ser jurisconsultos y no leguleyos, como diría en su momento don Ignacio Burgoa. Un ejemplo muy claro de este libro, ¿dónde nos puede servir? O dónde podemos observar este tipo de discusiones que podemos ver como teóricas o abstractas. Si no tiene oportunidad de ver los debates de la Suprema Corte, que fuera del campo del derecho creo que nadie en su sano juicio los vería, pero de lo que se discute muchas veces, se discute de historia, se discute de metodología, se discute de argumentación jurídica, se discute de derecho comparado. No nada más están tratando sobre si el artículo tal trae una coma o no trae una coma, sino que podemos observar en vivo, en cierta medida, cómo se va construyendo. Digo que esto es un tema también muy controvertido, ¿no? Si los jueces pueden construir derecho. Yo creo que eso sería algo también bastante interesante. Y por último, quisiera comentar una invitación que en alguna oportunidad con la tesis cuando todavía no era el libro, cuando era tesis, y con la tesis de otro amigo guanajuatense, de José Antonio Marún, algo que me parece muy práctico es cómo digo, esta es una invitación más bien a los docentes a que ocupen el libro. ¿Por qué? Creo que un libro de filosofía, por ejemplo, a mí me encanta uno muy antiguo, el de Recasens. ¿Cómo nos puede servir ese libro junto con el libro del doctor Francisco? Lo que podemos observar es una cuestión, en el libro de Recasens, una cuestión meramente teórica, lo abstracto, y oiga, cuando le pregunten al docente, oye, ¿cómo hacemos para bajar esto a la realidad? Digo, va a sonar, digo, se nota que es mi amigo, ¿no? Una disculpa nuevamente, pero cuando el alumno pregunta, oye, ¿cómo es que estas cosas que nos estás diciendo tan abstractas y que se trata de, en el doctorado decíamos mucho, ¿no? Cuando los maestros volteaban a ver hacia arriba y se ponían a hablar durante 4 horas, recuerdo que decíamos, es que está hablando con Kelsen, o es que está hablando con Smith, ¿no? O con alguien, ¿no? O sea, ya estaba en el mundo de las ideas platónico. Cuando queremos aterrizar eso, creo que nos sirve mucho el libro del doctor Francisco, porque es la óptica filosófica, muy abstracta, muy pulcra en su tratamiento, aplicado a un tema no tan sencillo, pero un tema tan terrenal como cuál es la validez de una norma dentro del Estado de Derecho. O ese Estado de Derecho. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Estado de Derecho? En uno de sus capítulos él contrapone, ¿no? Si nada más es el rule of law, o estamos hablando sobre un Estado social de Derecho. Entonces, estamos hablando del tema del mundo de las ideas, platónico, y aparte de Humberto Eco, creo que Platón estaría orgulloso también. Estamos hablando del mundo de las ideas, cómo lo podemos aterrizar a un tema muy concreto, y creo que también, Diego, esta es una invitación, repito, a los docentes a ocupar la obra y que incentiven en el alumno ese interés por hacer las cosas más interesantes, por no nada más, creo que todos tuvimos algún docente que el examen era, dinos cuál es el artículo 18 del Código Civil Federal. Pues es que está en internet, ¿no? ¿Para qué me lo memorizo? Mejor explícame qué entiendes de ese artículo. Y creo que esta obra es algo que podemos ocupar para ver temas tan actuales como diferencia entre principios y reglas, por ejemplo. Es algo tan estructural, tan básico, tan necesario para la práctica jurídica. ¿Cómo puedo argumentar en materia de derechos humanos? Si lo puedo argumentar como desde reglas, lo puedo argumentar desde principios. Entonces, creo que es algo muy útil, y una disculpa por extenderme demasiado en mi exposición, y yo te disculpo por los elogios aquí a Francisco. Pero digo, sí, así fue. Muchas gracias. Laura. Muchas gracias, Josué. En verdad fue riquísimo poderte escuchar. Además, con todas estas referencias al libro de Francisco,
donde Platón y Humberto Eco y Recasens estarían orgullosos del trabajo que ha realizado. Creo que nos invitas o nos haces una invitación muy buena para la lectura. Además de la apuesta metodológica, ¿no? Que todo el mundo conocemos o que conocemos el trabajo desde lejos de Francisco, sabemos que las apuestas metodológicas que tiene en sus escritos son un aprendizaje para todas las personas que estamos en un proceso ahí de desarrollo apenas, ¿no? Entonces, muy valiosos tus comentarios también respecto a la metodología. Cedo el uso de la voz ahora a Francisco, que creo que tendrá bastantes comentarios respecto a todo lo que han dicho Josué Vargas y Ana Quintero, que además han hablado, sí, desde la amistad, pero creo que con comentarios muy valiosos que nos invitan a todos y todas a leer tu libro. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Obviamente a Ana María, obviamente a Josué. Bueno, vamos a comentar lo que me hicieron saber. Yo sé que lo hacen desde el cariño, desde la amistad, y obviamente pues, también me congratulo mucho que se hayan tomado el tiempo de leer el trabajo y de desmenuzarlo. Bueno, Ana María, efectivamente, Ana María me comenta varios aspectos que creo que dan de alguna manera, pues con el núcleo de mis preocupaciones y con el núcleo de lo que también significó para mí estar en el instituto y convivir con mucha gente. Mi formación, pudiéramos decir, mi enfoque profesional y teórico, más bien mi enfoque profesional y filosófico, pues siempre fue muy teórico y sigue siendo muy, muy teórico. Y sin embargo, allí en el instituto tuve la oportunidad de conocer a mucha gente de muchas partes del mundo y fundamentalmente a Ana María, ¿no? Y Ana María siempre era para mí como una especie de voz de la conciencia para bajarme de digamos, del cielo de los conceptos de Jhering, ¿no? O del mundo de las ideas platónicas, para decirme, mira, en tal comunidad en Colombia sucede esto. No sabes que en tal sitio de África están pasando estas cosas. O tuve estos problemas en relación con este caso de violencia hacia las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, digamos, eso en algún punto me resultaba incómodo desde el punto de vista teórico, fundamentalmente porque a final de cuentas no deja de ser un llamado no dejó de ser no dejó de ser para mí, perdón, un llamado o como una cierta voz de la conciencia de tener en cuenta que más allá del discurso teórico, en realidad, si hacemos también algo desde la academia, inclusive, pues debe de tener cierta resonancia civil o tiene que tener cierta resonancia, digamos, para los que más lo necesitan. Y yo creo que perfiles como el de Ana María, como el de otras tantas queridas amigas del centro bueno, tanta gente siempre me lleva a poner la guardia. Ana María me comenta la cuestión de la democracia, porque yo creo que en el fondo los modelos, el legalismo y el constitucionalismo, desde mi punto de vista, tal y como yo los planteo, parece que es muy clara la apuesta desde esta perspectiva, ¿no? Creo que efectivamente la apuesta constitucionalista, tal y como yo la planteo, sí quiere hacer una profundización de la democracia, sí quiere apostar por la satisfacción de las necesidades básicas, sí quiere de alguna manera permitir, ¿no?, hacer cumplir la promesa que tras la política se anida, ¿no?, de un gobierno de personas libres e iguales, ¿no?, que decidan conjuntamente aquello que les afecta y que les es común, ¿no? Claro, el problema que yo no dejaba de verlo y de plantearlo, creo que nadie está, y creo que es una cosa que Josué lo dijo de una manera muy clara. Yo creo que nadie, desde el punto de vista de la filosofía política o de la teoría política,
puede estar en contra de la democracia como tal, porque al final de cuentas es una parte constitutiva incluso también de nuestra, pudiéramos decir, de nuestra identidad humana o personal, o si nos ponemos un poquillo pedantes, ¿verdad?, de nuestra naturaleza dialógica o de nuestra naturaleza discursiva, ¿no? Una idea muy aristotélica. Pero claro, la cuestión es hasta qué medida y en qué cantidad, ¿no? Hace poquito tuve la oportunidad de escuchar al profesor Ballestín en Tallinn, en Estonia, y él decía una cosa que es muy importante, ¿no? El problema en las actuales democracias o la crisis de la democracia liberal y representativa no puede ser superada sino con mayor dosis efectivamente de participación política. Pero la participación política tiene una dimensión que la hace parecida a lo que es un fármaco. Es decir, un fármaco administrado en la dosis correcta o oportuna puede, entre comillas, perdón por la metáfora organicista, revivificar el cuerpo político. Pero el fármaco aplicado en exceso puede llevar a, efectivamente, aniquilar ese mismo cuerpo político. Y yo creo que estamos, los discursos que se anidan tras la crítica a la democracia representativa, creo que hay mucho de esta realidad, y podríamos decir que el populismo es la expresión negativa de la aplicación del fármaco. Entonces, Ana María me dice, claro, nosotros queremos comunidades políticas, sociedades más igualitarias, menos escindidas, más participativas, pero claro, el peligro de una deriva totalitaria, lamentablemente en manos o a través de la misma voz de los derechos, o sea, no es tampoco nada descartable. Yo qué es lo que me mueve. Lo que me mueve y lo que me movió en esta parte en concreto de la tesis, por lo que hace a esto, fue tomarme en serio el problema que, digamos, los mecanismos constitucionales de rigidez y del control de constitucionalidad de las leyes tienen desde el punto de vista del problema de la autoridad política. O sea, yo me lo tomé muy en serio, y yo, como también lo señaló Ana, mi idea fue efectivamente mostrar cómo una deriva populista, o digamos, la deriva populista del constitucionalismo popular, para decirlo de otra manera, estaba muy a la mano, ¿no? Creo, insisto, que nadie puede negar en su sano juicio la virtud, la necesidad del gobierno de la mayoría, del autogobierno. Insisto, es una dimensión constitutiva de naturaleza humana, como también la de la autonomía individual. El problema es efectivamente cuando más participación nos lleva efectivamente a destruir instituciones, a democracias plebiscitarias, a una visión cesarista de la política, que lo estamos viendo y está muy a la mano, ¿no? Entonces, sigo teniendo la misma preocupación, pero también estoy convencido de que sin una profundización democrática difícilmente nuestras sociedades, y sobre todo más en nuestro contexto o nuestra situación, pueden ofrecernos mejores condiciones de vida y mejores niveles. Obviamente porque estamos presuponiendo que la democracia no únicamente es regla de la mayoría, ¿no? Sino que estamos dándole ya un contenido más sustantivo. Bueno, pues muchas gracias, Ana, y de verdad que agradezco tus comentarios. Bueno, del doctor Josué, en realidad
creo que ya es muy evidente, él está ganando el 50% de las regalías de los libros que se venden. Entonces, el día de hoy aprovechó porque, no, bueno, bromas aparte, también agradecerte, Josué, por el nivel de detalle que tienes al comentar mi trabajo y también, obviamente, agradezco mucho tu amistad. Pero quisiera comentar algunas de las cosas sobre lo que dijiste. Bueno, en primer lugar, efectivamente, yo no me confronté como tal con mi profesora Barranco, pero sí es verdad, y esto también es algo que yo quiero hacer público y que quiero, digamos, expresar aquí. Nosotros, quienes estuvimos en el Instituto Bartolomé de las Casas, quienes seguimos estando vinculando ahora al Instituto Gregorio Peces Barba como exalumno, etcétera, etcétera, caemos a una institución que efectivamente es una escuela de pensamiento, en el sentido pues de que ahí hay una cabeza, que es el propio profesor Peces Barba, hay una determinada manera muy marcada de aproximarse a los problemas filosóficos y sobre todo al estudio de los derechos fundamentales, ¿no? La dimensión histórica, la dimensión filosófica, la dimensión jurídica, pero sin embargo, no, el Instituto Bartolomé de las Casas, si bien es una escuela y tiene unas notas identificables, no es en ningún sentido una prisión intelectual. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la profesora Barranco siempre me dio su completo y absoluto apoyo. De hecho, ella incluso me sugirió que fuera con otros colegas a otras universidades, que hablara con otra gente con quien yo tuviera interés para discutir esos mismos temas en el desarrollo de mi investigación. Es decir, gocé de una absoluta libertad académica, ¿no? Obviamente, ese disenso era posible en el marco de que mis desacuerdos o de que mis, por así decirlo, desarrollos estuvieran justificados y argumentados, ¿no? Yo creo que lo comentaba en una ocasión, ¿no? A final de cuentas, en ciencias sociales, y Josué, que es filósofo y estudiante de filosofía y economista y todo, en ciencias sociales difícilmente nosotros podemos renunciar a la polémica, a la disputa, porque fundamentalmente estamos tratando con conceptos que tienen historia. Están cargados de filosofía, están cargados de teoría, ¿no? Para decirlo rápidamente, son conceptos esencialmente controvertidos con lo que ello supone. Y la profesora Barranco siempre me apoyó en ese sentido. Yo le agradezco toda su guía y efectivamente ella siempre me lo manifestó, el disenso, pero nunca tampoco me impuso una línea de pensamiento y eso creo que es de agradecerse. Además, otra cuestión que comenta Josué tiene que ver con las cuestiones o con las asunciones. Esto, digamos, sí tiene que ver con una dimensión personal o con lo que a mí me motiva la investigación y lo que me llevó en última instancia a dedicarme a estas cuestiones. Y eso es efectivamente, creo que la curiosidad ha sido uno de los motores fundamentales en mi vida. Miren, yo lo explico ahí, mi primer trabajo fue un trabajo que pudiéramos decir puramente de dogmática jurídica, fue sobre la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Pero ese trabajo a su vez me llevó después al problema de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, que fue sobre lo que yo hice mi tesis en el instituto. Es decir, ya ese es un problema más, podemos decir, más teórico, ¿no? Más de teoría de los derechos, no tanto de dogmática, aunque bueno. Y finalmente, después ya me fui al problema más filosófico-político, si lo queremos ver desde ese punto de vista, o filosófico-moral, si lo queremos ver de otro punto de vista, que tenía que ver con qué era lo que había, en la pregunta del por qué, ¿no? ¿Por qué los derechos en algún momento fueron considerados valores, principios, etcétera, etcétera, etcétera? Y eso creo que también explica y me sirve para señalar lo que dijo Ana. En ese contexto,
mi primera preocupación o mi primera inquietud más fuerte era con la idea de los derechos, con la idea de su defensa jurídica, con la idea, pudiéramos decir, de el derecho en tanto técnica, por así decirlo, de control social, y una visión, si queremos decir, panjuridicista, ¿no? De lo que es el derecho. Pero claro, visto desde esa perspectiva, obviamente yo me quedaba con una visión únicamente. Cuando mis profesores, mis lecturas, los seminarios, los amigos, las discusiones, me hicieron ver que tras esa visión de unos derechos, entre comillas, resguardados en la ciudadela interna de una constitución rígida, con un tribunal constitucional que se dice tener no la última palabra, sino la verdad constitucional, tiene un problema político, yo me lo tomé muy en serio. Y eso fue efectivamente lo que me llevó a problematizar toda la cuestión que tiene que ver con una dimensión, pudiéramos decir, del derecho, no únicamente moralizante, sino sobre todo una visión del derecho con un sustrato más político. Y creo que esa es la diferencia de los modelos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Uno es muy deontológico, que perfectamente, entre comillas, puede bastarse en la noción de que los derechos pueden ser o son para nosotros. Por eso los desarrollos filosóficos políticos de los últimos 50 años se llaman teorías de la justicia basadas en derecho. Porque lo que nosotros tenemos más próximo a la idea de lo que es justo, correcto desde el punto de vista moral son los derechos. Entonces, tú puedes perfectamente obviar la dimensión política. Pero claro, si sacas adelante la cuestión política, metes necesidades básicas, metes participación, entonces ese cuadro ya se empieza a descompensar. Y con esto creo que respondo otra de las cuestiones que decía Josué. Efectivamente, la pretensión de mi libro no es defender ni al legalismo ni al constitucionalismo, sino más bien partiendo de, en serio, lo que para mí fueron dudas legítimas, un intento de, mi maestra me diría, de modelización, pero yo digo más bien de una reconstrucción teórica y filosófica de distintas maneras de ver una misma problemática. Miren, y esto se ha dicho de muchas maneras, ¿no? El profesor Anzuategui al profesor Anzuategui le gusta hablar de la tensión entre razón y voluntad, a uno les gusta hablar de la dimensión ética, poder y derecho. Pero yo creo que si nosotros quisiéramos intentar entender qué es lo que se esconde tras el llamado Estado constitucional, el constitucionalismo, el neoconstitucionalismo incluso, si me lo permite, cualquier tipo de constitucionalismo con todos los adjetivos y etiquetas que se le ponga, es una pregunta fundamental. Esa pregunta es, ¿cómo hacemos para que nuestras sociedades, nuestras instituciones políticas sean capaces de cumplir y hacer viables al mismo tiempo tres principios fundamentales? Uno, la idea de el carácter, entre comillas, sagrado de la persona humana, o, si lo queremos decir de otra manera, el respeto irrestricto de los derechos y las libertades fundamentales de todas y de todos. La idea de los derechos, lo queremos decir así. ¿Cómo hacemos para que nuestras instituciones, nuestras sociedades, incluso si quieren le pongo más crema, nuestra forma de vida, cumpla y sobre todo satisfaga la promesa que tras la política se anida de un gobierno de hombres, de mujeres libres, iguales, que deciden en pie de igualdad los destinos de su comunidad política? Es decir, ¿cómo hacemos para que nuestras instituciones, el derecho mismo, sea permeable a que aquellos que van a ser que van a ser perjudicados o que en última instancia son los destinatarios de esos mandatos, normas, reglas, participen en su creación?
Y finalmente es cómo hacer para que nuestras instituciones, sociedad, forma de vida, etcétera, etcétera, cumpla y dé cauce a la idea del imperio de la ley. Ok, cuando yo digo imperio de la ley, yo no me refiero al Estado legislativo de derecho. Es decir, no me refiero a una de sus fuentes. Yo me refiero al rule, si queremos decirlo, al rule of law, es el imperio del derecho. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades necesitan, requieren estar gobernadas a través del derecho, en sus distintas formas. Claro, ese es el gran problema, digamos, ese es el triángulo en el cual están atrapados estas discusiones. Y esto es lo que a mí me llevó efectivamente, como dice Josué, pues en realidad estamos haciendo las preguntas del millón, ¿no? Es decir, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, si lo queremos decir de otra manera, la democracia y los derechos fundamentales. Digamos, ese es el núcleo sobre el cual giran estas contribuciones y sobre la cual lo estamos debatiendo. Esto es de ahora, esto viene de la reforma constitucional de los derechos humanos, esto viene de la ley fundamental de Bonn, viene tras la Carta de los Derechos, viene de Weimar, bien, ¿no? Esto nos lo estamos preguntando al menos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y efectivamente también en eso no rehuyo, por así decirlo. Metodológicamente, yo también lo digo, mi problema no es un problema yo no me estoy ocupando de la naturaleza del derecho como tal. Yo no me estoy ocupando del concepto de derecho. Obviamente esas ideologías pueden presuponer por una cuestión pragmática un determinado concepto de derecho que puede ser de muy distinto corte, pero esa no es mi pregunta fundamental. Y finalmente, creo que la metáfora que utilizó Josué de la máquina, creo que fue muy pertinente y además es muy bonita, ¿no? Efectivamente, yo en última instancia no me, más que no me propuse, no me contenté no únicamente no con jalar la máquina, incluso no me contenté con comprar una máquina, sino que yo, efectivamente, como dice Josué, abrí una máquina, y no nada más abrí una, abrí dos máquinas. Claro, para eso necesité un instrumental teórico que no únicamente proviene del derecho en estricto sentido, sino de la filosofía política, de la filosofía moral, con obviamente, mis insuficiencias, con mi falta de a lo mejor de una formación, pero sí siempre con la mejor intención de al menos hacer valer el dictum de Hannah Arendt, ¿no? O sea, yo lo que quería era entender, yo lo que quería era comprender. Y para eso, obviamente, tuve que ponerme no únicamente los lentes de jurista, no únicamente los lentes de teórico del derecho, sino fundamentalmente los lentes del filósofo del derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, con esta intervención tuya cerramos o vamos cerrando un poco. Claro, si Ana, Quintero, Marcos o Josué necesitan hacer una intervención más, lo pueden hacer en este momento. Ha sido realmente un privilegio poder escucharte, Francisco, poderlos escuchar también a ustedes, a Ana y a Josué. Todas las anécdotas alrededor y todas las vivencias alrededor o sea, que le dan contexto y que le dan vida al libro, creo que han sido riquísimas para todas las personas que hemos podido estar escuchando. Definitivamente esto es lo que hace maravilloso el libro, ¿no? Todas estas vivencias alrededor, que es justo, bueno, además, claro, de todo el trabajo y todo el esfuerzo de Francisco, pero definitivamente todas las vivencias alrededor de ellos es a través de cómo se construye este maravilloso libro. No sé si quieren hacer una última intervención, Ana o Josué. Sentados.
Pero una última cosa solamente, como al hilo de lo que estabas diciendo, yo creo que en este ejercicio que se nos presenta en el libro no se trata tanto como de tomar partido a un lado al otro, sino más de hacernos mucho más conscientes de que estos son como, las teorías son herramientas, ¿no? Entonces lo que tenemos son herramientas, una caja de herramientas compleja con la cual llegamos cuando nos encontramos en la vida práctica, y necesitamos siempre ser muy conscientes del contexto en el que estamos, de las dinámicas sociales, políticas, de todo lo que tenemos alrededor para poder identificar cuál es la herramienta con la que podemos trabajar mejor para intervenir esa realidad concreta. Y eso es lo que creo que nos trae el libro, o sea, nos da dos nuevas herramientas novedosas para poder comprender esas realidades. Muchas gracias, Ana. Yo únicamente quiero reiterar el agradecimiento por la invitación, tanto a la asociación como al doctor Francisco, y gracias por la oportunidad de poder platicar con el autor de una manera más formal, establecida, sobre una obra que creo que es sumamente relevante para el contexto actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué. Pues invitamos a todos y todas a que puedan comprar el libro de Francisco, Legalismo y Constitucionalismo, editado por Tirant. Evidentemente, como hemos escuchado el día de hoy, es una obra indispensable para el futuro del derecho, así que los invitamos a todas y todas para que puedan adquirirlo. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que han estado el día de hoy, a los panelistas que se dieron el tiempo de leer el libro, de atender la sesión, a Francisco Mora Cifuentes por la confianza en la asociación también para poder presentar el libro. Y bueno, nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Ha sido todo un honor. Gracias. No sé si puedo agradecer finalmente, Silao. Bueno, yo ya creo que ya he hablado demasiado, pero no quiero de verdad dejar pasar la oportunidad. En primer lugar, para agradecerte también a ti, Lau, por todo tu trabajo y por pues ahora sí que toda tu buena disposición y al final de cuentas pues, somos paisanos y me alegro mucho también de haberte conocido. Reiterarle al doctor Jesús Cervantes, que es nuestro delegado presidente o encargado, o no sé qué puesto sea, en México, también por todo su trabajo. Él, en realidad es el gran impulsor de que hoy estemos aquí, y pues reiterarles nuevamente no únicamente mi agradecimiento, sino mi cariño también, fundamentalmente a Ana María y a Josué por su amistad. Gracias. Pues muchas gracias. Aquí cerramos este conversatorio y presentación del libro. Ha sido todo un gusto. Y pues nada, nos despedimos por ahora, pero nos vemos luego. Un abrazo hasta donde estén. Chao.